Buenos días, a continuación explicaré cómo funcionan los sistemas, las características que los definen y cómo la teoría general de los sistemas se aplica en la ingeniería de sistemas. Además, iniciaremos con las partes fundamentales de un sistema, hablaremos del análisis de Pestel y su uso y exploraremos los enfoques holístico, reduccionista y sistémico. Además, finalizaremos aplicando la teoría general de los sistemas a entornos cercanos y lejanos. Ahora hablaremos de las partes de un sistema. Los sistemas se caracterizan porque tienen tres partes claves: una entrada, un proceso y una salida. La entrada es todo lo que el sistema recibe. El proceso es la transformación de esas entradas y que pueden ser un producto o un servicio. Y la salida es el resultado final de ese producto. Ahora, en este proceso hay dos partes fundamentales y es la retroalimentación, que puede ser retroalimentación positiva o retroalimentación negativa. La retroalimentación negativa es cuando un sistema se mantiene en equilibrio, es decir, se encuentra en homeostasis. Mientras que la retroalimentación positiva es cuando estos procesos entran en un caos, pierde el equilibrio y por tanto se produce una retroalimentación positiva. Ahora hablaremos del entorno de un sistema. Un sistema es todo lo que rodea e interactúa. Un sistema depende de su entorno para obtener una entrada y enviar varias salidas. Es necesario puntualizar aquí que cuando hablamos de salidas no solamente estamos hablando de una sola salida, sino que después de que haya un proceso se pueden obtener varias salidas. Por ejemplo, en una institución educativa, un estudiante llega a un colegio, el cual se va a enfrentar a un entorno educativo y allí va a interactuar con diferentes compañeros y docentes, los cuales a su vez van a influir en ese estudiante para que pueda desempeñarse con diferentes competencias que al final lo que va a producir son diferentes habilidades o competencias que éste puede desarrollar o no lo puede hacer. En este caso podríamos hablar de un entorno que puede generar un ambiente de retroalimentación positiva en el caso de que el estudiante no genere las competencias que el docente requería, o de una retroalimentación negativa en el caso de que el estudiante funcione o desarrolle las competencias que inicialmente se postularon para que el estudiante cumpliera. Las características de un sistema. Se caracteriza porque tiene varias características. Primero, es abierto, ya que interactúa con el entorno. También puede ser complejo porque puede tener múltiples elementos interrelacionados. Y también puede ser dinámico porque cambia a lo largo del tiempo. Además, tiene un propósito u objetivo que guía el funcionamiento de este. Un ejemplo de ello es el cuerpo humano, ya que el cuerpo humano es abierto, ya que interactúa con el medio ambiente, es complejo porque se interrelaciona entre varios órganos o sistemas y su objetivo es mantener la vida al ser humano. Ahora vamos a hablar del análisis de Pestel. Esta es una herramienta que sirve como un elemento para evaluar externamente un sistema. Este se enfoca en 6 parámetros que influyen directamente dentro de una organización. El primero es el político, que tiene que ver con la parte gubernamental o política de ella. Vamos a tomar como ejemplo una institución educativa. En este caso, el ejemplo político serían todo lo que iría dentro de un manual de convivencia o en la parte del sistema interno de evaluación institucional. En el número 2 encontramos la parte económica. En este caso, influye directamente en el presupuesto del desarrollo de todo lo que se va a tener en cuenta dentro del año lectivo escolar. En la parte número 3 tenemos la parte social. La parte social tiene que ver directamente con los valores y actitudes de los consumidores. En este caso son los padres de familia y estudiantes que se ven influenciados por el entorno socioeconómico de la institución educativa y cómo este puede influenciar en el desarrollo de este. En el número 4 tenemos la parte tecnológica. La parte tecnológica es muy importante, ya que el avance tecnológico puede afectar directamente a una empresa. En este caso tenemos que puede influenciar tanto en la parte
archivística de la institución como en el desarrollo interno de las aulas educativas y en los espacios académicos que pueden desarrollar tanto los docentes como los estudiantes. Tenemos también la parte medioambiental, que es el punto número 5, y en este caso son las regulaciones y preocupaciones ambientales que puede tener una empresa. Para la institución educativa puede ser, por ejemplo, el manejo de residuos sólidos, o incluso en instituciones hasta se puede presentar problemas con vectores tales como el caracol africano, que puede repercutir directamente con la afectación, por ejemplo, de estudiantes y docentes al tener contacto con dichos animales. Y tenemos la parte número 6, que es la parte legal, que tiene que ver con las leyes y regulaciones locales e internacionales que afectan a estas empresas. En este caso tiene que ver con, por ejemplo, la protección de datos personales que se almacenan dentro de la institución educativa para almacenar todos los datos, tanto de los estudiantes como de los acudientes, y cómo esta información tiene que guardarse adecuadamente por la Ley de Protección de Datos Personales. Ahora vamos a hablar del enfoque holístico, reduccionista y sistémico. El enfoque holístico tiene que ver con el análisis del sistema en su totalidad, viendo cómo todas sus partes interactúan entre sí. Un ejemplo de ello sería un médico, el cual está analizando un paciente no solamente de un síntoma específico, sino que analiza todas las partes para ver dónde puede encontrar la enfermedad. Dentro de la parte del enfoque reduccionista sería, en cambio, cómo se descomponen todas las partes del sistema en partes individuales para poder analizarlas a su vez por separado. Teniendo en cuenta este mismo ejemplo, sería como entonces específicamente se empiezan a analizar los órganos del sistema humano, pero sin tener en cuenta las interacciones entre ellos. Y por último tenemos el enfoque sistémico, el cual estudia las interacciones entre los diferentes componentes del sistema. Teniendo en cuenta el mismo ejemplo, sería como entonces los órganos pueden interactuar entre sí y cómo pueden funcionar entre ellos. Ahora vamos a hablar de la teoría general de los sistemas, una teoría que fue formulada por Ludwig von Bertalanffy, en la cual sirve para entender cómo interactúan los diferentes componentes de un sistema. Esa teoría se basa en que el todo es mayor que la suma de sus partes, y esa teoría se utiliza en muchas disciplinas, desde la biología hasta las ciencias sociales. En la ingeniería de sistemas, esa teoría ayuda a diseñar sistemas complejos que requieren la integración de múltiples partes, como un software que interactúa con el hardware, redes y usuarios. Aplicación de la teoría general de los sistemas en la ingeniería de sistemas. En la ingeniería de sistemas se utiliza para gestionar la complejidad. Por ejemplo, los ingenieros deben de ver el sistema como un todo, integrando tanto el software como el hardware, las redes y los usuarios de forma efectiva. Un ejemplo de ello sería al desarrollar una aplicación móvil. No se trataría solamente del código como tal, sino de cómo éste puede integrarse con el software y además de eso interactuando con el hardware, el del dispositivo, y con los usuarios, que son los consumidores finales. Ahora vamos a hablar de los entornos cercanos y entornos lejanos. Los entornos cercanos tienen que ver con la parte directa de una organización, es decir, los que tienen que ver con los clientes, con los proveedores y empleados de una empresa. Ahora, extrapolando esto a una institución educativa, los entornos cercanos tendrían que ver con los estudiantes, con los docentes y los acudientes de dichos estudiantes. Ahora, entrándonos a los entornos lejanos, tiene que ver con una parte más general, es decir, con aquellos aspectos que no están bajo un control directo con la empresa, como políticas gubernamentales o tecnológicas. Por ejemplo, si en nuestro país hay una reforma educativa, esa reforma afectaría directamente a muchísimas instituciones de todo el país.
y esto sería parte del entorno lejano. Finalmente voy a hablar sobre la retroalimentación positiva y retroalimentación negativa. Como mencioné anteriormente, la retroalimentación positiva hace que se amplifiquen alteraciones dentro de un sistema. En otras palabras, hace que el sistema entre en caos, mientras que la retroalimentación negativa hace que el sistema se mantenga estable, es decir, que se mantenga en homeostasis. Ambos casos son muy importantes para que un sistema se mantenga a lo largo del tiempo. Hemos cubierto los aspectos generales de los sistemas, desde su estructura interna hasta la parte externa de su entorno. La teoría general de los sistemas nos proporciona herramientas muy valiosas para poder optimizar el sistema, para entender cómo funciona y para mejorar su desempeño. Les agradezco bastante la atención prestada a este video. Muchas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad.